Podemos identificar inicialmente que la sociología está agrupada dentro de las ciencias sociales y pues esta ciencia lo que hace es analizar de manera científica la sociedad humana y las poblaciones en relación a los comportamientos de esta sociedad humana, el individuo, comportamientos del individuo en relación a la sociedad. Entonces podemos identificar, por ejemplo, que el comportamiento de las masas está directamente relacionado con los contextos y los hechos que experimentan en relación a las masas y en relación a las personas como unidad propia. Entonces pues identificamos que esos comportamientos siempre van de la mano a algunas acciones y algunos hechos que ya se han experimentado anteriormente o que se experimentan actualmente. Podemos encontrar una frase muy importante que dice que toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad sin que nadie pueda sustraerse de su influjo, dicha por George Simmel. En este caso pues podemos identificar que esa actividad humana, independiente de cuál sea, siempre transcurre dentro de la sociedad y tiene una influencia dentro de la sociedad, sea negativa o sea negativa o positiva, perdón, en donde ese individuo pues es influenciado por la sociedad. Se valora en este caso pues la sociedad como un conjunto y no como la suma de sus elementos. Es un conjunto que como tal tiene varias características y es un tema digamos que muy holístico porque se habla de muchos elementos. En este caso pues cada elemento y cada forma como ese elemento interactúa en la sociedad pues genera algunas acciones que de pronto son de estudio para este caso, en el caso de la sociología. Bueno, la sociología es una ciencia científica, es bastante importante identificar eso, y el estudio de esta ciencia ayuda a identificar, a reducir los prejuicios y a promover la empatía. Si es, en este caso, pues si la relacionamos un poco con la agronomía, encontramos que se pueden reducir los prejuicios en cuanto a la población rural. Existen algunos prejuicios ya identificados de parte de la población urbana en relación a lo que significa la población rural y promueven la empatía. Es sumamente importante que se promueva la empatía con la sociedad rural, con los campesinos, para que sean favorecidos. En este caso, pues, identificando esa área que es una área socialmente desatendida y que tiene una importancia de alta relevancia en relación a la sociedad, ¿no? Todo lo que significa el agricultor para una sociedad, lo que tiene que ver con el cultivo, con básicamente la alimentación de las sociedades, digamos que sería la base de la sociedad sería pues la necesidad de alimentarse y pues que esa necesidad de alimentarse es suplida por los campesinos, por la parte agrícola, la parte agropecuaria. Entre estos problemas encontramos, por ejemplo, los problemas que más atiende la sociología. Encontramos, por ejemplo, discriminación, la desigualdad de acceso a la salud y ausencia de libertades políticas fundamentales. Eso pues se identifica en varios sectores de la sociedad, especialmente pues en el sector agrícola, el sector agropecuario, el sector del campo, en donde podemos identificar que hay muchos lugares en donde las condiciones de vida de estas sociedades pues no son las ideales e incluso no son óptimas para su desarrollo. Todos los estudios, interpretaciones y acciones intentan influir de manera directa o indirecta en el bienestar de las personas. Entonces lo que busca la sociología como tal es mejorar la calidad de vida de las personas, como lo decía anteriormente, de las personas menos favorecidas y de las que a lo mejor pues digamos que la sociedad aparta un poco o no le da la importancia que requiere. Entonces funciones en la sociología, por ejemplo en relación con la agronomía, explicaciones de procesos y tendencias. Por ejemplo encontramos que la sociología busca explicar por qué es tan bajo el relevo generacional en el campo, por qué los jóvenes están migrando hacia las ciudades, y por eso pues se identifica que la mayoría de la población que existe actualmente en el campo pues ya es personas de alta edad o una edad un poco más alta. El relevo generacional no se está cumpliendo de la manera que se debería cumplir, entonces pues hay que explicar esos procesos y esas tendencias, qué es lo que pasa. Eso pues en parte también influye para el profesional agrónomo, identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando que las sociedades o las nuevas generaciones tiendan a irse, a dejar el campo, qué es lo que está influyendo en ese tema y cómo de pronto otros factores pueden influir también
en la falta de ese relevo generacional. Desarrolla teorías y conceptos, entonces por ejemplo desarrollar teorías acerca de qué es lo que está pasando, estos conceptos que son plasmados y que se empiezan a identificar y se empiezan a crear en relación a la problemática. Después ya pues se hace la proposición de argumentos, qué es lo que puede pasar y qué es lo que genera que de pronto esto se generen en el caso puntual del que estamos hablando, el relevo generacional. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas generaciones no estén dedicándose al campo? Diseña también estrategias de solución, en este caso pues equipos multidisciplinarios. Sociológicamente pues podemos identificar que a lo mejor, o bueno, en términos generales podemos identificar que a lo mejor un problema no se soluciona específicamente por no sé, por ejemplo, que la estrategia de relevo generacional del campo no se soluciona solamente de manera sociológica, no se soluciona solamente de manera psicológica, no se soluciona solamente de manera económica, sino que tienen que actuar equipos multidisciplinarios en relación pues exactamente con la economía, con el desarrollo rural, con la sociología, con los comportamientos de estas sociedades, para poder diseñar estrategias de solución que permitan que, por ejemplo, los jóvenes vuelvan al campo, que trabajen, que el campo produzca y que sea tenido en cuenta lo suficiente para que pues se evidencie el crecimiento económico. Se aplican estas estrategias, dentro de la sociología se buscan aplicar estas estrategias que ayudan a que las poblaciones mejoren y pues también que evidencien qué es lo que ha pasado, ¿no? Evidencian un poco el pasado de estas poblaciones y cómo estos factores cambian. Entonces la forma de identificar qué podrá pasar en el futuro, qué pasó en el pasado y cómo revertir de pronto este proceso o cómo buscar soluciones a este proceso. Más que todo pues promover programas que beneficien a los menos favorecidos, que es lo que se busca en relación a la equidad social, a la igualdad social. Y pues sería básicamente eso. Por acá tenemos una pequeña imagen ilustrativa acerca de la importancia de la sociedad agrícola, la importancia que tiene el agricultor dentro de la sociedad, y cómo podemos identificar que en Colombia y en muchos países de América Latina la sociedad y los grupos agrícolas pues son grupos a lo mejor rezagados, no tienen las condiciones que deberían tener, y sí se conoce y está entredicho que no tienen la importancia que tiene, no le dan la importancia suficiente dentro de la sociedad. Entonces pues ya le queda la tarea a todos los ingenieros agrónomos, a los estudiantes de agronomía, buscar cómo mejorar ese comportamiento y cómo evitar que eso pase. Y esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.